¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Este día quiero no predicarles yo, quiero hablar sobre un testimonio de un grande en la Iglesia Católica de nuestros tiempos. No voy a decir el nombre, voy a leer parte de su libro y al final daré el título y el autor. Si ustedes lo adivinan, bueno, quiere decir que les gusta la lectura de la iglesia y los grandes predicadores de la misma iglesia. Así es que para que vayamos entendiendo y para que nos quede claro lo que realmente sucede dentro de la Santa Misa y que pues muchas veces ni siquiera sabemos o entendemos lo que estamos viviendo cada domingo. Comienzo la lectura de esta manera. El don de la Santa Misa, Cristo es la puerta, la misa revelada. De todas las realidades católicas, no hay ninguna tan familiar como la misa. Con sus oraciones de siempre, sus cantos y gestos, la misa es como nuestra casa. Pero la mayoría de los católicos se pasarán la vida sin ver más allá de la superficie de unas oraciones aprendidas de memoria. Pocos vislumbrarán el poderoso drama sobrenatural en el que entran cada domingo. San Juan Pablo II la llama la misa el cielo en la tierra, explicando que la liturgia que celebramos en la tierra es una misteriosa participación en la liturgia celestial. La misa es algo próximo y querido. En cambio, el libro del Apocalipsis parece lejano y desconcertante. Página tras página nos deslumbra con imágenes extrañas y aterradoras, de guerras, plagas, bestias, ángeles, ríos de sangre, ranas demoníacas y dragones de 7 cabezas. Y el personaje que despierta más simpatía es un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Si esto es totalmente la superficie, dicen algunos católicos, no creo que quiera ver las profundidades. Bien, en este pequeño libro me gustaría proponer algo insólito. Mi propuesta es que la clave para comprender la misa, ¿sí?, en el libro bíblico del Apocalipsis, y más aún, que la misa es el único camino por el que un cristiano debe encontrarle verdadero sentido al Apocalipsis. Si te sientes escéptico, deberías saber que no estás solo. Cuando le comenté esto a una amiga que estaba escribiendo sobre la misa y cómo es la llave o la clave del libro del Apocalipsis, se echó a reír y me dijo, ¿el Apocalipsis? Eso es una cosa tan extraña. Nos parece extraño a los católicos porque durante años lo hemos estado leyendo al margen de la tradición cristiana. Las interpretaciones que la mayoría de la gente conoce hoy son las que han hecho los periodistas y las listas de libros más vendidos. Y han sido mayoritariamente protestantes. Lo sé por propia experiencia. Llevo estudiando el libro del Apocalipsis más de 20 años. Hasta 1985 lo estudié como un ministro protestante y en todos estos años me encontré enfrascado, una tras otra, en la mayoría de las teorías interpretativas que estaban en boga o que ya estaban pasadas de moda. Probé con cada llave, pero ninguna pudo abrir la puerta. De vez en cuando oía un clic que me daba esperanzas, pero solo cuando empecé a contemplar la Santa Misa, sentí que la puerta empezaba a ceder. Poco a poco, gradualmente me encontré atrapado por la gran tradición cristiana, y en el año de 1986 fui recibido en plena comunión con la Santa Iglesia Católica. Después de esto, las cosas fueron aclarando en mi estudio del libro del Apocalipsis. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4.1.
y la puerta daba a la misa de domingo en tu parroquia. En este momento puedes aplicar que tu experiencia semanal de la misa es cualquier cosa menos celestial. De hecho, se trata de una hora incómoda, interrumpida por bebés que lloran, sosos cantos desafinados, homilías que divagan sinuosamente y sin sentido, y de gente a tu alrededor vestida como si fuera a ir a un partido de fútbol, a la playa o a una excursión. Aún así, insisto en que realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa, y esto es verdad, en cada misa a la que asistimos. Con independencia de la calidad de la música y del fervor de la predicación, no se trata de aprender a mirar el lado bueno, las liturgias descuidadas, ni de desarrollar la actitud más caritativa hacia los que cantan sin oído. Se trata ni más ni menos de algo que es objetivamente verdad, algo que tan real como el corazón que late dentro de ti. La misa, y me refiero a cada una de las misas, es el cielo en la tierra. Puedo asegurarte que no se trata de una idea mía, es la idea de la Iglesia. Tampoco es una idea nueva, existe aproximadamente desde el día en que San Juan tuvo su visión del Apocalipsis. Pero esta es una idea que no la han entendido los católicos de los últimos siglos. La mayoría de nosotros admite que queremos sacar más de la misa. Y bien, no podemos conseguir nada mayor que el cielo mismo. Me gustaría decir desde el principio que este libro no es un tratado bíblico. Está orientado a la aplicación práctica de un único aspecto del Apocalipsis, y de nuestro estudio está lejos de ser exhaustivo. Los escrituristas debaten interminablemente sobre quién escribió el libro del Apocalipsis, cuándo, dónde y por qué, y en qué tipo de pergamino. En este libro no me voy a ocupar de estas cuestiones con gran detalle. Tampoco he escrito un manual de rúbricas de la liturgia. El Apocalipsis es un libro místico, no un video de entrenamiento o un manual de hágalo usted mismo. A lo largo de este libro, probablemente te acercarás a la misa con nuevos caminos distintos de los que estás acostumbrado a recorrer, aunque el cielo baja a la tierra cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía. La misa parece diferente de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Donde vivo, la mayoría de los católicos están acostumbrados a la liturgia del rito latino. De hecho, la palabra misa propiamente se refiere solo a la liturgia eucarística del rito latino. Pero hay muchas liturgias eucarísticas en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la ambrosiana, la armenia, bizantina, la caldea, la copta, malabar, la malancar, la marionita, la melquita y rutena, entre otras. Cada una tiene su propia belleza, cada una tiene su propia sabiduría, cada una nos muestra un rincón diferente del cielo en la tierra. Investigar la cena del Cordero me ha dado nuevos ojos para ver la misa. Rezo para que la lectura de este libro te dé el mismo don. Juntos pidamos también un corazón nuevo para que, a través del estudio y la oración, crezcamos más y más en el amor a los misterios cristianos que nos ha dado el Padre. El libro del Apocalipsis nos mostrará la misa como el cielo en la tierra. Ahora, sigamos adelante sin dilación, porque el cielo no puede esperar. Estaba yo allí de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que esa curiosidad fuera sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía y el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llaman misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia en la liturgia. Así que me convencí para ir a ver
como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría, ni tomaría parte de ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco en la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo me quedé sentado, como evangélico calvinista. Se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa, me había enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador. Me quedaría sentado con mi Biblia junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. En las palabras de la misa, una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¡Hey! ¿Puedo explicar en qué sitio de la Escritura está esto? Eso es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecería al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba, mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia. Sentí que surgía en mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, ¿realmente eres tú? Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que había obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y al sacerdote responder: Este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces, en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final de su último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto y sin embargo estaba en misa. Regresaría a misa al día siguiente y al siguiente y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mis ojos escrituras. Sin embargo, ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de la Revelación, o sea, el Apocalipsis, que describe el culto de los ángeles y los santos en el cielo. Como en este libro, también en esa capilla veía sacerdotes revestidos, un altar, una comunidad que cantaba Santo, Santo, Santo. Veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y de santos. Yo mismo cantaba las aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído a este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia y apenas sabía a dónde volverme. Si hacia la acción descrita en el libro de Apocalipsis o hacia lo que se desarrollaba en el altar. Cada vez más parecían ser la misma acción. Con renovado vigor me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la Iglesia, habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana.
Consideraban el libro del Apocalipsis como una clave a la liturgia y la liturgia la clave del Apocalipsis. Algo tremendo me estaba pasando como estudioso y como creyente. El libro de la Biblia, que había yo encontrado más desconcertante, o sea, el Apocalipsis, estaba iluminando ahora las ideas que eran más fundamentales para mi fe. La idea de la alianza como lazo sagrado de la familia de Dios. Más aún, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, se presentaba ahora como el evento que sellaba la alianza con Dios. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Estaba entusiasmado con la novedad de todo aquello. Durante años había intentado encontrar el sentido del libro del Apocalipsis, como una especie de mensaje codificado acerca del fin del mundo, el culto en los remotos cielos de algo que la mayoría de los cristianos no podían experimentar mientras estuvieran aún en la tierra. Ahora, después de 2 semanas de asistir a la misa diario, me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante la liturgia y decir: ¡Hey, vosotros! Dejadme enseñaros en qué lugar del Apocalipsis estáis. Id al capítulo 4, versículo 8. Estáis en el cielo justamente ahora. En el cielo justamente ahora. Los padres de la iglesia me mostraban que este no era mi descubrimiento. Ellos lo habían predicado hace más de 1000 años. Con todo esto, estaba yo convencido de que tenía el mérito del redescubrimiento de la relación entre la misa y el libro del Apocalipsis. Entonces descubrí que el Concilio Vaticano II me había sacado la delantera. Fíjense las siguientes palabras de la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Y cito: en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él. Nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Un momento. ¿Este es el cielo? No. ¿Se trata de la misa? No. Es el libro del Apocalipsis. Un momento. Es todo lo anterior. Me encontré haciendo esfuerzos para avanzar despacio, con cautela, atento a evitar los peligros que acechan a los conversos. Porque, puesto que me estaba convirtiendo rápidamente en un converso a la fe católica. Pero este descubrimiento no era producto de una imaginación exaltada. Era la enseñanza solemne de un concilio de la Iglesia Católica. A la vez, descubriría que era también la conclusión inevitable de los estudiosos protestantes más rigurosos y honestos. Uno de ellos, Leonard Thompson, había escrito que, cito: incluso una lectura superficial del libro del Apocalipsis muestra la presencia del lenguaje litúrgico relativo al culto. Fin de cita. El lenguaje cultural juega un papel importante dando unidad al libro. Las imágenes de la liturgia, por sí solas, pueden hacer que este extraño libro tenga sentido. Las figuras litúrgicas son centrales en su mensaje, que revela, escribe Thompson, algo más que visiones de cosas que van a venir. El libro del Apocalipsis trataba de alguien que iba a venir, de Jesucristo y su segunda venida, que es el modo en el que los cristianos han traducido normalmente la palabra griega, la parusía,
Hora tras hora en aquella capilla de Milwaukee en 1985 llegué a conocer que ese alguien era el mismo Jesucristo y que el sacerdote católico alzaba en la hostia. Si los primeros cristianos estaban en lo cierto, yo sabía que justo en ese momento el cielo bajaba a la tierra. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Todavía albergaba en mi mente y en mi corazón serias preguntas acerca de la naturaleza del sacrificio, de los fundamentos bíblicos de la misa, de la continuidad de la tradición católica, de muchos de los pequeños detalles del culto litúrgico. Esas cuestiones iban a definir mis investigaciones en los meses preparatorios a mi recepción en la Iglesia Católica. En cierto sentido, continúan hoy definiendo mi trabajo. Sin embargo, ya no pregunto como un acusador o un buscador de curiosidades, sino que ahora pregunto como un hijo que se acerca a su padre pidiendo lo imposible. Escuchen, pidiendo coger con la mano una brillante y lejana estrella. No creo que nuestro Padre me niegue o te niegue la sabiduría que buscamos referente a su misa. Después de todo, es el conocimiento en el que sella su alianza con nosotros y nos hace sus hijos. Este libro es más o menos un informe de lo que he encontrado mientras investigaba las riquezas de nuestra tradición católica. Nuestra herencia incluye la totalidad de la Biblia, el testimonio ininterrumpido de la misa, la constante enseñanza de los santos, la investigación de las escuelas, los métodos de la oración contemplativa y el cuidado pastoral de papas y obispos. En la misa, tú y yo tenemos el cielo en la tierra. La evidencia es abrumadora y la experiencia es una revelación. Entonces, mis queridos hermanos, voy a leerles un poquito sobre otro aspecto que dan en este pequeño libro, ¿sí? Y quiero que pongamos atención. Realmente es bastante interesante lo que vamos a leer más adelante. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a leer un poquito acá de este lado. Escuchen lo que dice, por ejemplo, hay una parte que es bien importante, sobre todo cuando nos hacemos la señal de la cruz. Es algo bien importante que aquí se menciona, ¿sí? Pero quiero dejarlo para el final. Quiero leer ahorita un poco sobre esto. Una anécdota que cuenta el escritor y dice de esta manera: recuerdo la primera vez en que asistí a un acto litúrgico católico, una celebración de las vísperas en un seminario bizantino. Mi pasado y formación calvinistas no me habían preparado para la experiencia. El incienso, ¿sí? Y los íconos, las postraciones e inclinaciones, el canto y las campanas. Todos mis sentidos estaban elevados. Después, un seminarista me preguntó: ¿qué te parece? Y escuchen por favor la respuesta que da. Todo lo que pude decir fue: ahora sé por qué Dios me dio un cuerpo, para darle culto al Señor con su pueblo en la liturgia. Los católicos no solo oyen el Evangelio, en la liturgia lo escuchamos, lo vemos, lo olemos y lo gustamos. Y voy a terminar con esto. Que es acerca de la Santa Cruz, cuando nos hacemos o cuando nos signamos o nos persinamos, y que muchos no saben.
Entre los primeros cristianos, la señal de la cruz era probablemente la expresión de fe más universal. Aparece a menudo en los documentos de este periodo. En la mayoría de los lugares, la costumbre era sencillamente trazar una cruz en la frente. Algunos escritores como San Jerónimo y San Agustín describen a los cristianos haciendo la cruz en la frente, seguidamente en los labios y luego en el corazón, tal como lo hacen los católicos occidentales de hoy en día. Antes de leer el Evangelio, grandes santos testimonian también el tremendo poder de la señal de la cruz. San Cipriano de Cartago, por ejemplo, escribía que en la señal de la cruz, escuchen, esto es bien importante lo que dice San Cipriano de Cartago, en la señal de la cruz está toda fuerza y poder. En esta señal de la cruz está la salvación para todos los que están marcados con ella en la frente, refiriéndose, dicho sea de paso, al libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 3 y capítulo 14, verso 1. Un siglo después, San Atanasio, escuchen lo que va a decir San Atanasio, por favor. San Atanasio declaraba que por la señal de la cruz, toda magia se detiene, obviamente magia negra, toda magia se detiene y todo hechizo desaparece. Satanás es impotente ante la cruz de Jesucristo. La señal de la cruz es el gesto más profundo que podemos hacer. Es el misterio del Evangelio condensado en un momento. En la fe cristiana resumida en un único gesto. Cuando hacemos la señal de la cruz, renovamos la alianza que comenzó con nuestro bautismo. Con nuestras palabras proclamamos la fe trinitaria en la que fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la mano proclamamos nuestra redención por la cruz de Jesucristo. El mayor pecado de la historia humana, que es la crucifixión del Hijo de Dios, se convierte en el mayor acto de amor y misericordia y de poder divino. La cruz es el medio por el que somos salvados, por el que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Trinidad, encarnación, redención. Todo el credo destella en este breve momento. En Oriente, el gesto es aún más rico. Fíjense cómo lo hacen los católicos de Oriente. En Oriente el gesto es más rico, pues los cristianos trazan la señal de la cruz juntando los 3 primeros dedos, pulgar, índice y cordial, de esta manera, ¿sí? De esta manera. Dice, y separado de los otros 2, aquí están los otros 2, anular y meñique. Los 3 dedos unidos representan la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los otros 2, estos 2, representan la unión de las 2 naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Esto no es solo un acto de culto, es también un recordatorio de quiénes somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo refleja una relación de familia, la vida íntima de Dios y su eterna comunión. La nuestra es la única religión cuyo Dios es una familia. Dios mismo es una familia eterna. Pero por el bautismo es también nuestra familia. El bautismo es un sacramento que viene de la palabra latina que significa juramento o sacramentum, y por este juramento somos ligados a la familia de Dios. Al hacer la señal de la cruz, empezamos la misa con un recordatorio de que somos hijos de Dios. Renovamos también el juramento solemne de nuestro bautismo. Hacer la señal de la cruz, pues, es como jurar sobre una Biblia. Escuchen lo grave que es cuando no hacemos la señal de la cruz con
la noción de lo que realmente significa ese símbolo que estamos realizando. Escuchen lo que dice. Hacer la señal de la cruz, pues, es como jurar sobre la Biblia en un juicio. Prometemos que hemos venido a misa a dar testimonio. Por tanto, no somos espectadores de un acto de culto. Somos participantes activos. Somos testigos. Y juramos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios. Y puedo seguir leyendo porque lo que sigue es realmente rico. Pero el asunto es que yo quería solamente compartir el pequeño testimonio de conversión de uno de los grandes apologistas dentro de la Iglesia Católica de nuestros tiempos. Y por supuesto, si alguno de ustedes reconoció el libro, es La Cena del Cordero, escrita por el señor y doctor Scott Hahn. La vida y testimonio del doctor Scott Hahn a la conversión católica es en el libro La Cena del Cordero, la misa, el cielo en la tierra. Así se titula el libro. Si no lo habías leído, mi querido hermano, te invito a adquirir ese libro, a conseguir ese libro, ¿sí? Y leerlo de principio a fin, porque no tiene desperdicio alguno. Así es de que, como les prometí, yo no iba a dar una prédica o una aclaración bíblica o alguna refutación. Por el contrario, iba yo a exponer el pequeño testimonio de nuestro gran hermano Scott Hahn, ahora padre de 2 sacerdotes, ¿no? Increíble. Pero bueno, si les ha gustado, mis queridos hermanos, pues les invito a leer este libro. Es realmente una maravilla, es una riqueza. Con ustedes me contuve porque cada vez que leo esta parte que les acabo de leer, pues siempre lloro porque pues a final de cuentas somos llamados de alguna manera o de otra y sacados de el fango donde nos encontramos alguna vez. Así es que mis queridos hermanos, con esto yo termino y les pido sus oraciones, ¿sí? Y bueno, pues pedimos las oraciones también para la familia de nuestro hermano Scott Hahn, de Fernando Casanova y de tantos hermanos que ahora pues estamos siendo atacados o estamos siendo calumniados o pues injuriados, ¿no? A causa de la verdad y del amor hacia la doctrina y a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos hermanos, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica, y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Dios los bendiga.